Un cordial saludo y bienvenidos a una lección más de este discipulado titulado Al Encuentro con Dios. Qué bendición, qué gran alegría saber que has decidido continuar con este discipulado. Y voy a orar a Dios para que te bendiga en gran manera y te ayude en ese buen propósito que tienes de tener un encuentro personal con Él o de conocerle más, de estrechar esa relación personal con Él. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por permitirnos una vez más estar en este estudio de este discipulado, Señor, desarrollando esta segunda lección. Bendice a cada oyente, Señor. Mira sus propósitos, mira sus deseos, su anhelo de tener una mejor relación contigo. Ayúdales, oh Dios, en este buen propósito. Bendícelos también en sus necesidades. Yo las pongo delante de ti para que tú seas supliéndoles, oh Dios, ayudándoles en cada necesidad, Padre bendito. Gracias, Dios, por darme este privilegio de hacer estas grabaciones para bendición de muchas personas. Te lo agradecemos, Señor. Confiamos en ti. Bendito tú eres por siempre. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Bueno, esta segunda lección le he dado por título El libro sagrado de Dios. Y es que ante la seguridad de la existencia de Dios, nos queda entonces la inquietud de cómo podemos acercarnos a Él. Y seguramente esta necesidad intrínseca de conocerle nos lleva a tener la seguridad de que Dios ha establecido una manera de transmitirnos ese mensaje que satisfaga nuestras necesidades y que además este mensaje pueda ser transmitido de generación en generación, que después de nosotros tener esta convicción también se lo podamos transmitir a otras personas. Si nosotros fuésemos a dejar un mensaje a nuestras futuras generaciones, ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo? Bueno, podemos analizar que el hombre se expresa oralmente, corporalmente y por medio de un lenguaje escrito. También podríamos mencionar a través de artefactos tecnológicos. Bueno, pero yo descartaría inmediatamente los artefactos tecnológicos, puesto que al transcurrir del tiempo estos van cambiando y seguramente en un futuro ya no se podrán usar estos elementos. Lo importante es que si hay una manera de que este mensaje oral o escrito o corporal sí pueda mantenerse en el transcurso de los tiempos de la mejor manera y que todos puedan acceder a ello. Así que independientemente de la tecnología que se use, debería mantenerse ese mensaje. Por lo tanto, vemos obviamente que el mensaje escrito es el de más confiabilidad, porque bueno, ahí está expuesto a todo ser humano para que todos los hombres lo examinen una y otra vez, el que todos puedan investigar en él. Es la manera más confiable, puesto que el mensaje oral ya sabemos que puede tener sus variaciones o sus propias interpretaciones, y al largo de las generaciones pues este mensaje se perdería. El mensaje corporal pues mucho menos podíamos ser usado. Si usamos gráficas, dibujos, pueden ser de pronto también seguramente mal interpretados, pero el mensaje, la forma más segura de transmitir un mensaje es a través del mensaje escrito, porque este ha podido trascender aún en los tiempos antiguos, que no estaban las tecnologías que hoy tenemos de videos, de fotografías y estas cosas. Ha podido a través del tiempo mantenerse y alcanzar o ser alcanzado por muchas personas. Entonces es obvio que la manera que Dios ha establecido para comunicarse por los hombres ha tenido que ser un mensaje escrito. Podemos estar seguros entonces que Dios ha dejado un mensaje escrito por medio del cual darle a conocer a los hombres las respuestas
a las preguntas más relevantes acerca de Él, del hombre y del resto de lo que existe, de todo lo creado por Él. ¿Cuáles deben ser las cualidades o requisitos que debe tener un libro que se proclame o que sea proclamado como el mensaje o la palabra proveniente de Dios? Seguramente tú podrías hacerte un listado, sería bueno que lo hicieras, de cuáles son esos requisitos que tú consideras que debería tener. Bueno, yo me he acercado a varias personas y le he pedido que me ayuden a hacer ese listado, y he podido digamos plasmar algunos que considero los más relevantes o importantes. Seguramente podrían haber otros, pero quiero resaltar los siguientes. Ese libro que se proclame ser la palabra de Dios debe contener: 1. Las cualidades de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es su forma de ser? Debe plasmar allí entonces esas cualidades que Dios tiene. Debe contener también, en segunda instancia, el origen y naturaleza del ser humano. Cómo fuimos creados, de dónde venimos, cómo es nuestra naturaleza, cómo somos. Debe tener allí contenido esa información. Tercera instancia, debe contener cómo es el funcionamiento, no solo del ser humano, sino también de toda su creación, para entender lo fundamental que tiene que ver con el desarrollo integral del ser humano. En cuarta instancia, este libro debe contener leyes o reglas que establecen cómo debemos ser para tener una relación correcta, apropiada con Dios y a su vez con los demás seres que Él ha creado. Ese libro, también te menciono, como quinto punto, debe tener un contenido básico para que esté al alcance del entendimiento de todo ser humano, sin discriminar edad, sexo, raza o estrato social. Ese libro también debe ser sencillo, pero a la vez profundo. Sencillo para que esté al alcance de todo ser humano, pero profundo, el cual muestre la grandeza de Dios, la sabiduría de Dios. A su vez, este libro ha debido ser conformado de una manera extraordinaria. Su conformación debería ser diferente a cualquier otro libro, de manera que muestre su divinidad, o que está dirigido por un Dios supremo. Este libro también debe ser a prueba de escépticos, de personas incrédulas, y que a través de todo el tiempo haya soportado la crítica de todo ser humano, de diferentes tipos de personas, y que a pesar de las críticas, este se haya mantenido como un libro el cual una gran cantidad de personas pueda creer y confiar y tener la seguridad de que es el libro de Dios, que a pesar de los críticos, que siempre los habrá en cualquier ámbito de la vida del hombre, pues no va a ser su exención de que este libro tenga sus críticos, los que no crean, pero a través del tiempo debería este libro mantenerse vigente como un libro que da la convicción a una gran cantidad de personas de ser el libro sagrado de Dios. Bueno, este libro, su contenido debería ser comprobable. Debe ser comprobable lo que él afirma en cada una de sus partes o de sus páginas. Y si no es comprobable o no ha podido ser comprobado aún lo que él diga, por lo menos
debería ser irrefutable lo que él dice, por lo menos que no se haya podido comprobar lo contrario. Así que debería ser un libro confiable en ese aspecto. Además, este libro debería contener el plan de Dios para todo ser humano y la manera de llevar a cabo ese plan, de conocerlo y de llevarlo a cabo. Así que este libro debería ser muy completo. Su contenido debe ser perfecto en su esencia, es decir, en la enseñanza, en la información que presenta, debería ser perfecto, debería ser correcto, confiable, debería ser bueno, debería ser útil para todo ser humano. Además, algunas personas quizás más exigentes solicitarían o me han dicho también que ese libro debería contener palabras proféticas exactas, acontecimientos a lo largo de la historia del ser humano que en ellas estén profetizadas y que se hayan cumplido, que algunas personas puedan decir esto se cumplió y que algunas a futuro también estén esperando el cumplimiento de otras de estas profecías. Algunas personas incluso solicitan que ese libro debe contener ciencia, ingeniería, artes y todo tipo de conocimiento. Otras personas también, creo que para mencionar como un último punto, que este libro debería contener este mensaje unido al poder de Dios, debe tener un mensaje que transforme al hombre, al ser humano, para ser cada día más semejante a su creador, que debería poder transformar todo tipo de personas. Bueno, estos son los requisitos o cualidades considero más relevantes que debería contener un libro que se proclame ser la palabra de Dios. ¿Qué libros conoces tú llamados sagrados? Podemos mencionar algunos libros considerados sagrados en las diferentes religiones. Las tres principales religiones son el cristianismo, el judaísmo y la religión musulmana. Y por ejemplo, la Biblia es el libro de los cristianos, pues tiene su origen en Israel. La Torá es el libro de los judíos, que tiene su origen también en Israel. El Corán es el libro de los musulmanes, pues su origen de los países árabes. Y también podemos mencionar otros libros, aunque de menos peso en la historia humana, pues también son seguidos por algunas religiones. Por ejemplo, está el libro de Mormón, de los mormones, que tienen su origen en los Estados Unidos. El libro rojo de los maoístas, de su origen en la China. Están los 9 libros de Confucio, que profesa el confucianismo, su origen está en la China también. Está el libro Tripitaka del budismo de la India. Están los 4 Vedas del hinduismo, también de la India. El libro de los sionistas, del sionismo de Japón. ¿Cuál de estos libros contiene los requisitos anteriormente mencionados? Bueno, vamos a concentrarnos un poquito en los 3 primeros que mencioné: la Biblia, la Torá y el Corán, como los libros de mayor influencia, de mayor contenido. El Corán de los musulmanes no supera en contenido, ni cuando me refiero a contenido no es el volumen, sino a lo que contiene como información de los requisitos anteriormente pedidos.
Este libro no supera, pues, en contenido y en lo magnífico de su constitución, como fue conformado, a la Torá y a la Biblia. La Torá es el libro sagrado de los judíos, los practicantes del judaísmo, y la Biblia es el libro sagrado de los cristianos. Pero la Torá está incluida en la Biblia y son los 39 primeros libros de ella, que también son llamados como Antiguo Testamento. Así que podemos ver que el Antiguo Testamento, que es la escritura sagrada para ambos grupos, o sea, los cristianos y los judíos, ambos contienen la promesa de la venida del Mesías, o Rey de Reyes, el Hijo de Dios, el cual es el Redentor que dirige a su pueblo a la felicidad, con un control total sobre todas las naciones y colocándolos a ellos en preeminencia sobre todos. Entonces, allí podemos comparar entonces la Biblia y la Torá. La Torá está incluida en la Biblia como los primeros 39 libros. Ambos proclaman lo mismo, que es la venida de un Mesías, de un Redentor, de un Rey de Reyes, el cual gobernaría o gobierna sobre todas las naciones. Bueno, para los cristianos, Jesús es ese Mesías, o Cristo. Mesías es una palabra hebrea y Cristo es una palabra griega. Ambas se pueden traducir al castellano como ungido, ¿sí? Palabra ungido, debido a que cuando se proclamaba a alguien como rey o sacerdote, era ungido con aceite, se le aplicaba aceite como señal ante unos testigos de que había sido escogido para ser rey o sacerdote. Entonces, para los cristianos, Jesús es ese Mesías que liberta de la esclavitud del pecado y los lleva a la felicidad eterna y los hace copartícipes de su reinado. Para los judíos, Jesús no es el Mesías esperado por ellos, puesto que no rindió con los requisitos por ellos interpretados en la Torá o en las Sagradas Escrituras. De allí la no aceptación de los libros del Nuevo Testamento, que contrariamente a lo que ellos afirman, se da el cumplimiento de las profecías mesiánicas, las profecías de Jesús y la renovación de la manera de entender e interpretar las Sagradas Escrituras. La Biblia, la palabra escrita de Dios, contiene los requisitos antes mencionados. La Biblia contiene las cualidades de Dios, contiene el origen y la naturaleza del ser humano. También cómo es el funcionamiento de la creación de Dios, de tal manera que pueda entender y pueda desarrollarse integralmente. Contiene leyes o reglas que establece Dios de cómo debemos vivir, de cómo debemos ser para tener una relación apropiada con Él y a su vez con los demás seres creados. La Biblia tiene un contenido básico que está al alcance del entendimiento de todo ser humano, sin discriminar sexo, raza o estrato social. Asimismo, la Biblia ha sido refutada por escépticos a lo largo de los tiempos, ha recibido todo tipo de crítica de diversos seres humanos, pero sigue siendo el yunque por donde muchos martillos se han quebrado. La Biblia se ha
se han podido probar lo que ella afirma en sus páginas, y lo que aún no se ha podido probar, por lo menos no se ha podido refutar. La Biblia contiene el plan de Dios para todo ser humano y la manera de conocerlo. Su contenido es perfecto en su esencia, es decir, tiene una enseñanza, información correctas. Contiene palabras proféticas que fueron dadas en un tiempo y se cumplieron, y tiene palabras proféticas que vemos que se van a cumplir porque llevan el camino a ese cumplimiento. Contiene ciencia, ingeniería, arte y mucho conocimiento diverso, aunque no es un libro de ciencia o de ingeniería o de arte, pues su propósito no es de este tipo de información, sino que su propósito es guiarnos a una relación con Dios. Su contenido, unido al poder de Dios, ha transformado a todo tipo de personas, aún aquellas que han estado en las condiciones más deplorables. La palabra de Dios es sencilla, pero a la vez profunda, y también la manera que ha sido constituida ha sido de una manera extraordinaria. Por ejemplo, ella mantiene una unidad maravillosa, mantiene un tema central, a pesar de que ha sido escrita en un lapso de más de 2000 años aproximadamente. Fue escrita en 3 idiomas, ha sido escrita en 3 continentes diferentes, ha sido escrita alrededor de unos 40 escritores, los cuales tenían diversas edades, diferentes condiciones culturales, socioeconómicas. Unos fueron reyes, otros pastores, otros pescadores, profetas, escribas, doctores, cobradores de impuestos, líderes religiosos, hacendados, príncipes, líderes militares, líderes políticos, poetas, pensadores, historiadores, cronistas, etcétera. Una gran diversidad de autores. La unidad perfecta en un libro tan complejo que logra suplir todas las necesidades del ser humano solo es posible si este ha sido escrito o dirigido, inspirado por un solo autor y con una superioridad sobrenatural. Por supuesto, ese autor sobrenatural es Dios. Si nos colocásemos unas cuantas personas, pongámosle 5 personas, a definir, a decir cuál es la manera correcta de criar un hijo, de seguro que entre las 5 personas encontraríamos una diferencia, encontraríamos muchas diferencias de la manera en que cada uno cree entender cuál es la manera correcta de criar a los hijos. Ahora, poner a 40 autores de acuerdo con las características antes mencionadas, diferentes tipos de tiempos, situaciones, cultura, situaciones económicas, posición social, poner un grupo de personas de acuerdo en este transcurso de este tiempo de aproximadamente 2000 años, eso es un hecho extraordinario. Quiere decir que ha habido un solo autor, un autor intelectual, un guía, un solo y único guía para poder lograr esta maravilla. Pues ese guiador, ese inspirador es Dios a través de su Espíritu Santo. Bueno, si tú crees que la Biblia es la escritura sagrada de Dios, te invito a que continúes a la siguiente lección. Si no lo crees, te invito a que sigas investigando hasta estar seguro. O ten una mente abierta a dejar que la lectura y el estudio de ella te convenza de su divinidad. Pido orientación a un cristiano experto, maduro, de cómo debes leerla. Es importante tener esto bien definido porque de allí en adelante todas las lecciones que vamos a tener en este libro
son basadas en la Biblia. Como cristiano de muchos años, te puedo sugerir que empieces leyendo los libros del Nuevo Testamento, especialmente los evangelios, donde se menciona la vida de Jesucristo, y continúes así avanzando en los demás libros del Nuevo Testamento. Ya después puedes empezar a leer los libros del Antiguo Testamento, porque vas a tener algo más claro acerca de su contenido, y así nuevamente continúas el ciclo, y vas a ver cómo después de leer el Antiguo Testamento y volverte al Nuevo, vas a aprender y a entender muchísimo más acerca de las Sagradas Escrituras. Bueno, de esta manera hemos terminado esta segunda lección. Espero que Dios te continúe bendiciendo, que esta lección te haya inquietado a buscar, a identificar y a tener bien definido cuál es el libro sagrado de Dios. Esto es supremamente importante, porque de ello depende de ese encuentro y esa relación con Dios. Es necesario reconocer cuál es ese libro, y te he dado unas pequeñas pautas por lo cual en mi vida yo he definido que la Biblia es el libro sagrado de Dios. No he encontrado un libro superior a este, por lo tanto toda mi confianza está puesta en ella, y no solamente por compararlo con otros libros, sino porque ya este libro hace parte de mi vida. Lo he estudiado, lo he leído, lo he meditado, lo he puesto en práctica, y definitivamente no hay otro libro que se pueda comparar a este. Este libro definitivamente es la palabra de Dios. Así que mi invitación es que continúes con nosotros en este estudio, en este discipulado al encuentro con Dios. Vamos a orar para que Dios te continúe bendiciendo. Padre, gracias te damos, oh Dios, por esta segunda lección que pudimos finalizar. Pido que tú bendigas a todos los oyentes, que sigas fortaleciendo sus vidas y sus corazones, oh Dios. Estamos tratando este mensaje de manera sencilla, Señor, pero como lo es tu escritura, aunque sea sencilla, es profunda y produce una transformación en nuestras vidas. Yo te pido también que esa transformación, oh Dios, llegue a cada vida que está siguiendo este discipulado. Bendice sus familias, mira sus necesidades y súpleles, Padre amado. Gracias, Padre, te doy por el privilegio que me das. En el nombre de Jesús. Amén y amén.